recuerdan, pues habíamos comenzado a estudiar, ¿verdad? Lo que es el enlace químico y pues habíamos mencionado que pues se puede clasificar, ¿verdad? Dentro de tres tipos, lo que es el enlace químico, ¿verdad? Lo que es el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico que habíamos mencionado, aunque propiamente no es un enlace, pues la mayor parte de la literatura pues incluye, ¿verdad? Lo que es el enlace metálico como un tipo de enlace, ¿verdad? Entonces ahí solo para volvernos a acordar, habíamos dicho, ¿verdad? Que la diferencia o el criterio, ¿verdad? Para escoger si un enlace era iónico o era covalente era la diferencia en electronegatividades. Y por eso pues yo les mencionaba que esta tablita, ¿verdad? Como esta que estamos viendo ahorita, pues yo se las iba a colocar en la evaluación. En la evaluación, cuando iba a hacer la evaluación de manera pues presencial, ¿verdad? Que se las podía pues, incluir en el examen escrito. Como no sabemos cómo va a estar la situación, probablemente la evaluación de este contenido, que va a ser la evaluación del enlace químico, la vayamos a hacer en línea, ¿verdad? Entonces ahí pues, solo para que ustedes lo sepan, lo que yo haría sería darles únicamente los valores de los elementos por los cuales yo les estuviera preguntando, ¿verdad? Entonces yo les diría, si fulanito tiene una electronegatividad de 0.8, y sutanito tiene una electronegatividad de 2, ¿qué tipo de enlaces esperaría que formara? Porque como yo me lo había imaginado originalmente el examen, pues les podía hacer las preguntas sin necesidad de ir incluyendo en cada pregunta los valores de electronegatividad porque les podía presentar la tabla, ¿verdad? Pero en un examen, en un cuestionario en línea, es más difícil, ¿verdad? Que ustedes puedan estar, pues tendría que agregarles la misma tabla como imagen en cada una de las preguntas, entonces también eso sería como bien engorroso, ¿verdad? El examen, así que pues sería como lo único, ¿verdad? Para que ustedes pues vayan teniendo ahí en cuenta que yo les daría, ¿verdad? Los valores para aquellas preguntas, ¿verdad? Que lo requerían. Entonces, se recuerdan, ya habíamos hablado acerca de estos valores, ¿verdad? Habíamos dicho que si la diferencia de electronegatividad era mayor a 1.5, el enlace se clasificaba como iónico; si era menor que 1.5, se clasificaba como covalente; y en el caso del enlace metálico, pues decíamos que la electronegatividad pues no juega ahí ningún papel, ¿verdad? Y lo otro es que habíamos dicho que el enlace iónico siempre se va a formar entre un no metal y entre un metal, porque pues el enlace iónico implica justo la formación de iones, ¿verdad? Que pues esta imagen ya la habíamos visto nosotros en la universidad. Les habíamos mencionado que propiamente en el caso del enlace iónico, pues no es que estos iones compartan, ¿verdad?, una misma región del espacio, sino que lo que hace que se mantengan juntos es la diferencia en las cargas. Entonces, ya decíamos que la carga pues, positiva siempre va a atraer a la negativa, y al revés, la negativa siempre va a atraer a lo que la carga positiva, ¿verdad? Ya habíamos considerado esto, ¿verdad? Que podían ser iones que uno perdiera un electrón y que el otro lo ganara uno, o que los átomos podían perder 2 electrones y un átomo podía ganar 2, o incluso podíamos tener que un átomo pudiera ganar 2, perdón, pudiera perder 2, pero que el átomo solo pudiera ganar 1, ¿verdad? Entonces ahí era cuando hablábamos de las fórmulas, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y de hecho, pues, la última actividad que habíamos realizado había sido esta, ¿verdad? El laboratorio virtual de enlaces, donde se les pedía, pues, esto de que ustedes plantearan, ¿verdad? Cuáles serían las fórmulas químicas, dependiendo de cuántos electrones pudiera ganar o pudiera perder un determinado par de átomos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues decíamos, podemos tener enlaces iónicos que están formados únicamente por 2 iones, un ion con carga positiva y un ion con carga negativa, o podríamos tener, por ejemplo, estamos viendo ahorita, un compuesto iónico que estuviera formado por 3 iones, por ejemplo, ¿verdad? Uno de ellos con carga positiva y 2 con cargas negativas, ¿verdad? Porque mencionábamos que, bueno, si se pierden 2 electrones, esos 2 electrones, pues por la ley de conservación de la materia, pues no es que se puedan pues, destruir, ¿verdad? O que puedan, la materia pues realmente no se crea ni se destruye, sino que solamente se
transforma, ¿verdad? Así que, pues, bueno, estas son cosas que habíamos mencionado. Y habíamos comenzado a ver, si ustedes se recuerdan, el enlace covalente, ¿verdad? Y decíamos que el enlace covalente, pues no hay ganancia y pérdida de electrones, sino que lo que ocurre es que los electrones se comparten. Una idea bien importante, ¿verdad? Que habíamos mencionado es quiénes son estos electrones que se ganan, quiénes son estos electrones que se pierden, pues son los electrones que están en el nivel más externo, ¿verdad? Que ya habíamos dicho eran los electrones de valencia, ¿verdad? Y en el caso del enlace covalente, pues aquí sí hay propiamente un enlace, ¿verdad? Es decir, habíamos dicho que el enlace lo constituía esta región, ¿verdad? Que comparten ambos átomos y donde se encuentran ese par de electrones, ¿verdad? Porque decíamos un enlace, esta unión, ¿verdad? De dos átomos en la cual comparten una misma región del espacio, pues puede contener, ¿verdad? Un par de electrones, ¿verdad? Entonces aquí recuerden que mencionábamos, ¿verdad? ¿Por qué los átomos ganan o por qué los átomos pierden electrones o por qué los átomos comparten electrones? Es porque buscan adquirir una configuración en su nivel más externo estable, ¿verdad? Y decíamos quiénes son los que tienen estas configuraciones más estables, son los gases nobles, ¿verdad? Y por eso decíamos, cada elemento quiere parecerse al gas noble que está más cerca de él. Para ello, algunos elementos pues ganarán electrones, algunos otros los perderán, y en el caso de los no metales, que eran los que habíamos visto, ¿verdad? Habíamos mencionado, el enlace covalente siempre se va a formar entre dos no metales. Ya habíamos considerado estos ejemplos, habíamos dicho igual aquí, ¿verdad? Igual que en el caso del enlace iónico, pues el enlace covalente se podrá formar únicamente entre dos átomos, o podemos hablar de enlace covalente formado entre tres átomos. Igual siempre la idea es esta, ¿verdad? Cuántos átomos sean necesarios, pues va a depender de cuántos electrones les haga falta, ¿verdad? A cada uno de ellos. Y aquí, por ejemplo, este caso del agua, decíamos, ¿verdad? En el caso del agua, este átomo de oxígeno que está en el centro, pues está formando dos enlaces, ¿verdad? Es decir, está compartiendo una misma región del espacio con dos átomos, ¿verdad? En este caso, pues son dos átomos de hidrógeno. Y aquí, pues ya hablaríamos de un enlace covalente formado por tres átomos, pero mencionábamos, y creo que aquí era donde nos habíamos quedado, que también podíamos tener un enlace covalente que estuviera formado, perdón, un compuesto que estuviera formado por cuatro átomos y que uno de esos átomos, como en este caso el nitrógeno, pues estuviera formando tres enlaces, ¿verdad? Entonces, pues lo logramos ver, que está compartiendo, ¿verdad? Este nitrógeno, una misma región del espacio, o sea, su región del espacio, ¿verdad? Que es su nivel más externo con otros tres átomos para todos ellos, pues poder completar, ¿verdad? Este nivel más externo. Y bueno, si no me equivoco, hasta aquí era donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Ustedes, o ya no se acuerdan. Fue hace tanto tiempo que ya no lo recuerdo. Sí, ¿verdad? O ya no. Sí, ¿verdad? Nos habíamos quedado. Bueno, entonces vamos a ver cuáles serían esta subtipos, ¿verdad? De el enlace covalente que lo habíamos colocado aquí al inicio, ¿verdad? Que mencionábamos el enlace covalente. Pueden ser de tres tipos: polar, apolar o no polar, y el enlace covalente coordinado. Entonces aquí pues no hemos hecho ese énfasis, ¿verdad? A qué tipo de enlace es, sino que únicamente a que comparten electrones, ¿verdad? Entonces ya sabemos que aunque nosotros compartamos algo, pues puede ser que no lo compartamos de la misma manera, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes compraran un carro con su novia o con su novio o con su hermano, por ejemplo, y uno de los dos que está comprando el carro no supiera manejar, aunque los dos hayan puesto dinero para comprar el carro y el carro pertenece a los dos, que lo compraron entre los dos, pues va a haber uno que lo va a utilizar más. ¿Quién va a ser el que lo va a utilizar más? Pues obviamente el que sabe manejar. ¿Verdad? Y esta es como esa idea, ¿verdad? Hay siempre alguien, el que tiene una condición que favorece, ¿verdad? Que haga mayor uso. Entonces, como ya hemos dicho, la electronegatividad como propiedad, ¿verdad? De los elementos es
una propiedad que tiende a atraer hacia sí los electrones, ¿verdad? Y bueno, si por ejemplo lo compraran dos hermanos y los dos saben manejar, pues entonces tendrán que repartirse el tiempo del carro de una forma más o menos igualitaria, ¿no? Pero si hay uno que sabe manejar y el otro no, pues va a haber uno que va, para el cual el carro va a estar como más en dominio, ¿verdad? Entonces aquí, como estamos hablando de que estos tipos de enlaces, el solar, perdón, el enlace covalente y el iónico dependen de la electronegatividad, esta subclasificación del enlace covalente en polar o no polar también va a estar determinado por estas diferencias de electronegatividad. Entonces, en el caso del enlace covalente polar, se produce cuando la diferencia de electronegatividad es menor que 1.5, pero mayor que 0.7, ¿verdad? Recordemos que decíamos, ¿verdad? El enlace o un enlace se va a clasificar como covalente siempre que la diferencia de electronegatividad sea menor que 1.5, porque ya si es mayor, pues decíamos, va a ser iónico. Entonces, este polar va a ser menor que 1.5, pero mayor que 0.7. En el caso del enlace covalente no polar, ese se va a formar cuando la diferencia de electronegatividad sea menor que 0.7. Es decir, van a tener los átomos electronegatividades bien parecidas. Entonces vamos a considerar estos ejemplos que estábamos viendo anteriormente para poder ver si son, bueno, ya sabemos que son covalentes, ¿verdad? Por el hecho de que se forman entre dos no metales. Pero ahora queremos saber si dentro de este enlace covalente serían enlaces covalentes polares o no polares. Entonces, bien, ahorita ya ahí en el chat de esta reunión, dentro de poco les va a aparecer un enlace a una pizarra, ¿verdad? Que vamos a utilizar para poder hacer estos ejercicios. Entonces, bien, la pueden abrir y pues ustedes pueden escribir en el momento en el que les pregunten o se pueden quedar solo con el enlace abierto para que les quede ahí la pizarra, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a considerar este primer ejemplo que habíamos visto, ¿verdad? Que es el enlace que se forma entre el hidrógeno y el cloro. Así que permítanme que lo estoy colocando y vamos a tomarle también una foto a la tabla esta que les mencionaba yo, ¿verdad? Porque pues ahí tenemos cuáles son los valores de electronegatividad para que podamos hacer la comparación. Aquí estamos entonces en nuestra pizarra y aquí tenemos eh, los dos que necesitamos, ¿verdad? El ejemplo que estamos considerando es el ejemplo del enlace que se forma entre el hidrógeno y el cloro y lo que es las tablas de electronegatividad. Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues la electronegatividad, en este caso para el hidrógeno, es de 2.1 y la electronegatividad para el cloro es de 3, ¿verdad? Entonces, pues calculamos, es 3 menos 2.1, pues ahí nos quedaría que la diferencia de electronegatividad sería igual a 0.9, ¿verdad? Es mayor entonces que 0.7 y por eso, por lo que mirábamos aquí en la presentación, pues decíamos, ¿verdad? Si la diferencia de electronegatividad es mayor que 0.7, pues ¿cómo vamos a clasificar? Se los comparto, ¿verdad? Decíamos, el enlace covalente polar se produce cuando la diferencia de electronegatividad es menor de 1.5, pero mayor que 0.7. O sea, que este enlace entre el hidrógeno y el cloro, nosotros lo podríamos clasificar como un enlace covalente polar.
Y entonces, ¿qué quiere decir este término polar? Este polar quiere decir que vienen de los polos. No vamos a tener cargas formales, dijéramos, ¿verdad? Positivas y negativas, porque realmente no es que el hidrógeno esté perdiendo su electrón, ni tampoco que el cloro lo esté ganando, o viceversa, ¿verdad? Sino que realmente ellos están compartiendo. Pero es esta idea que les mencionaba acerca del carro. ¿Quién usa el carro la mayor parte del tiempo? Pues el que sabe manejarlo. Entonces, ¿quién va a tener parcialmente una carga positiva y quién va a tener parcialmente una carga positiva? Pues ahí tendremos que fijarnos en la electronegatividad de cada uno de ellos. Entonces ya decíamos, en el caso del cloro, tiene una electronegatividad de 3.0, mientras que el hidrógeno lo tiene de 2.1. Y eso nos lleva a pensar que, bueno, si el cloro es más electronegativo, quiere decir que él o que este par del, bueno, esa tendría que ser una delta. No se ve muy bien, pero esas cargas parciales es un signo, es una delta, ¿verdad? De las letras griegas. O sea, aquí decimos que el cloro tiene una carga parcial negativa porque este par de electrones van a estar más fuertemente atraídos por este núcleo porque este núcleo tiene mayor electronegatividad. Mientras que en el caso del hidrógeno, entonces diríamos, el hidrógeno tendría una carga parcial positiva, ¿verdad? O una pequeña carga positiva. ¿Por qué? Porque él es menos electronegativo. Este es uno, dijéramos, que ya sabe manejar y este es uno que está aprendiendo a manejar. Entonces todavía el carro no está entrando en dominio de él. No sé si queda claro, joven. ¿O hay alguna pregunta? ¿Me van entendiendo? ¿Cómo vamos? Más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna duda? No, todo bien. Ok, bueno. Y bueno, entonces pensemos ahora en el caso de el agua, ¿verdad? Que era otro de los ejemplos que habíamos considerado. Entonces vamos a poner aquí, vamos a agregar, ay, perdón, lo siento, tanto tiempo en las clases virtuales que ya se me había olvidado cómo poner las imágenes. Espérenme, espérenme, creo que no me la voy, lo siento. Pero ahora entrar en la captura del agua. Y hoy sí. Entonces aquí ya podemos ver lo que sería pues nuestra representación para el caso del agua que habíamos mencionado, ¿verdad? Tiene dos enlaces. En este caso, pues ya decíamos, ¿verdad? Solo hay un único enlace entre lo que es el cloro y el hidrógeno, ¿verdad? Pero en este caso el agua está formando dos enlaces, pero está formando los dos enlaces con el mismo tipo de elemento, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tendríamos que considerar la electronegatividad del oxígeno, ¿verdad? Pues la electronegatividad del oxígeno es 3.5, mientras que la del hidrógeno es de 2.1, ¿no? Aquí si hacemos el cálculo, vamos a ver este para que mencione. Vamos a mover por acá para no confundirnos. Y ahora entonces vamos a poner aquí el del agua, ¿verdad? Entonces el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Entonces 3.5 menos 2.1, pues eso nos daría 1.4, ¿verdad? Si se fijan, la diferencia de electronegatividad todavía es menor, ¿verdad? Que 1.5, que era lo que estábamos mencionando aquí, ¿verdad? En la presentación, que el enlace covalente polar se va a producir
cuando la diferencia de electronegatividad sea menor a 1.5, pero mayor a 1.7. Entonces, aquí todavía estamos dentro de ese rango de considerar al agua un compuesto covalente, ¿verdad? Porque la diferencia de electronegatividad no es mayor que 1.5. Y igual aquí como nos da mayor que 0.7, entonces aquí también, ¿verdad? El agua sería un ejemplo de estos dos enlaces, ¿verdad? Que tiene el agua, serían enlaces covalentes polares. ¿Quién tendría en este caso la carga parcial negativa y quién tendría la carga parcial positiva en el caso del agua? Viendo lo mismo que mencionábamos para el caso del cloruro de hidrógeno. A ver, lo pueden escribir en el chat o pueden ahí activar el audio, como ustedes quieran. ¿Quién tendría la carga parcial negativa? ¿El oxígeno o el hidrógeno? El oxígeno tendría la carga parcial negativa. Muy bien, el oxígeno tendría la carga parcial negativa porque, como ya decíamos, la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, muy bien, este tendría una carga parcial negativa y estos dos hidrógenos tendrían carga parcial positiva, ¿verdad? Porque recordemos que para cada enlace, para cada enlace, porque era lo que les mencionaba, ¿verdad? Este compuesto tiene dos enlaces, ¿verdad? Y en este enlace, este hidrógeno tiene la carga parcial positiva y este tiene una carga parcial negativa. En este enlace, que es un enlace diferente, este hidrógeno tendría la carga parcial positiva y este oxígeno tendría la carga parcial negativa, ¿verdad? Bueno, de los ejemplos que yo les había puesto en la presentación, pues ninguno de ellos era un enlace covalente no polar, pero podemos nosotros representar uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se recuerdan, pues allá en el laboratorio habíamos hablado, ¿verdad? De unas representaciones que de hecho eran las que utilizaba la simulación, que son las estructuras de Lewis, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nosotros representamos las estructuras de Lewis para dos átomos de hidrógeno, entonces cada uno de esos átomos de hidrógeno tiene un electrón, ¿verdad? De manera que ellos podrían formar un enlace covalente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya decíamos, el enlace covalente se forma entre dos átomos que son no metálicos. Los ejemplos que habíamos considerado nosotros, ¿verdad? Este del cloruro de hidrógeno, este del agua, pues suponen que los dos átomos son diferentes, pero no necesariamente tienen que ser diferentes. Los átomos pueden ser el mismo, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros, pues, veamos que esta es otra representación. Esta se parece más a la que ustedes utilizaron, bueno, de hecho creo que la que utilizaron en la simulación, los coloca de esta forma, ¿verdad? De manera que representa que ese par de electrones está, ¿verdad? Entre los dos átomos, de manera que nosotros podemos decir que esos dos átomos se encuentran enlazados entre sí, ¿verdad? Y si nosotros llegáramos, ¿verdad? Hasta representar la fórmula molecular, entonces nosotros diríamos que la fórmula sería H2, ¿verdad? Que es de hecho como encontramos el hidrógeno. El hidrógeno no lo encontramos como un átomo individual, sino que siempre lo encontramos unido a otro átomo. ¿Verdad? De hecho, ellos forman moléculas y se dice que son moléculas diatómicas porque están formados por dos átomos. Entonces, bien, ¿qué pasa en este caso? O sea, como ya decíamos, cumplen con las características que nosotros habíamos mencionado, ¿verdad? Para el enlace covalente. Es decir, es un compuesto que está formado por dos no metales. Y resulta que estos dos no metales, pues son idénticos. Es decir, que tienen la misma
electronegatividad, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando de que estamos hablando de dos átomos de hidrógeno y cada átomo de hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1, ¿verdad? Así que si nosotros hacemos aquí el cálculo, pues tendríamos que un hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el otro hidrógeno también tiene una electronegatividad de 2.1. Entonces 2.1 menos 2.1 sería igual a 0, ¿verdad? Perdón, sería igual a 0. Y lo que mencionábamos en la presentación, ¿verdad? Si la diferencia de electronegatividad es menor que 0.7, pues, y en este caso, pues 0 es menor que 0.7, este enlace que nosotros hemos representado en para esta, ¿verdad? Molécula de hidrógeno, que nosotros diríamos que este enlace sería, por esta diferencia, ¿verdad? Que mencionábamos acá, este enlace sería un enlace covalente. Este sería un enlace covalente no polar, o como ya decíamos, ¿verdad? Apolar, ¿verdad? Ya esa A antepuesta lo que significa es no. Entonces, ¿qué sucede en este enlace covalente polar? Perdón, no polar, a diferencia del enlace covalente polar. Decíamos aquí, el enlace covalente polar hace diferencia a que tenemos dos polos, porque la diferencia en electronegatividad es mayor que 0.7. Pero en este caso, que la diferencia de electronegatividad es menor que 0.7, entonces nosotros no podemos decir que haya un átomo que tenga los electrones más en dominio de sí que en dominio del otro. Es decir, los dos hermanos que compraron el carro saben manejar el carro y los dos lo ocupan. Entonces, más o menos se lo van a distribuir de una forma igualitaria, ¿verdad? Entonces, este enlace que hemos representado aquí sería un ejemplo de un enlace covalente no polar, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre un enlace, como ya decíamos, son covalentes los dos, porque en los dos tipos se comparten electrones. La diferencia es que en el enlace covalente polar, esos electrones se van a compartir de forma desigual. Voy a poner de un color diferente. Los electrones se comparten de forma desigual, ¿verdad? Y ese compartirlo de forma desigual hace que se generen, ¿verdad? Esos dos polos, aunque solo sean de forma parcial, ¿verdad? Porque como ya decíamos, realmente no es un enlace iónico. Solamente en el enlace iónico es que un átomo va a perder electrones y el otro los va a ganar. Entonces, en el enlace iónico sí va a haber carga formal negativa y carga formal positiva. En el enlace covalente polar, pues la característica del enlace covalente es que los electrones se comparten, pero los enlaces se pueden compartir de dos formas. Se pueden compartir de forma desigual, que es lo que ocurre en el enlace covalente polar, o los electrones se pueden compartir de forma desigual, perdón, o de forma casi igualitaria. Los electrones se comparten de forma casi igual. En este caso se comparten de forma igual porque los dos tienen exactamente la misma electronegatividad, pero habrán otros elementos que siguen siendo no metálicos, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el caso del compuesto que se pueda formar, ¿verdad? Entre el nitrógeno y el carbono, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Si nosotros, ahí por ponerles un ejemplo, solo que, son compuestos un poco más complejos, dijéramos, pero igual los podemos representar. Y nosotros, bueno, de hecho, no, porque todavía no hemos llevado a esto.
Vamos a ver. Los compuestos que hemos considerado hasta ahorita nosotros son compuestos bien sencillos, pero podemos tener compuestos más complejos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros tuviéramos bueno, pero aquí lo estoy haciendo de forma, como es un poco más grande, no estoy representando los electrones de valencia como puntos, ¿verdad? Pero ya explicamos, ¿verdad? Y bueno, en la simulación de laboratorio virtual que hicieron la semana pasada se podía ver eso, ¿verdad? Un par de electrones representa un enlace, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, si ustedes se fijan, tenemos varios enlaces, ¿verdad? No solamente hay uno, sino que este sería un enlace, este sería otro, este otro, este otro, este otro y este otro, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos decir qué tipo de enlace es cada uno de ellos, entonces, ¿qué electronegatividades necesitaríamos? La del hidrógeno, la del carbono y la del nitrógeno, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aquí voy a borrar porque no nos interesa la del oxígeno ni la del cloro, ¿verdad? Las que nos interesarían serían la del hidrógeno, que ya decíamos que es 2.1, la del nitrógeno, que es 3, y la del carbono, que es 2.5. Entonces aquí, estos tres enlaces, tendríamos que estar de acuerdo que son tres enlaces que son semejantes, ¿verdad? Porque son enlaces entre el carbono y el hidrógeno, ¿verdad? Así que para estos tres enlaces, la electronegatividad del carbono, ya decíamos, es 2.5. Voy a escribir porque así, pero podemos hacer un poco más rápido. La del carbono es 2.5 y la del hidrógeno es 2.1. Es la diferencia, ¿cuánto nos daría? La diferencia nos daría 0.4. Entonces, como ya decíamos, si la diferencia es menor que 0.7, el enlace es un enlace covalente no polar. Este sería un enlace covalente no polar. Este también sería un enlace covalente no polar. Y este también sería un enlace covalente no polar. Ahora, ya este enlace de aquí en medio sería diferente, porque ya es un enlace que se forma entre el nitrógeno y el carbono, ¿verdad? Entonces aquí decíamos el carbono tiene una electronegatividad, perdón, el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3, el carbono tiene una de 2.5. Ahora voy a utilizar un color diferente para que lo vean. Pues ya decíamos, el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3, el carbono una de 2.5. Aquí la diferencia nos daría 0.5. También es menor que 0.7. Entonces, este enlace, nitrógeno-carbono, que solo lo estoy subrayando de diferentes colores para que estemos claros que los enlaces son diferentes porque están formados por diferentes tipos de átomos, ¿no? Entonces, estos tres azules, dijéramos, son no polares. Y este verde también es no polar porque la diferencia es menor que 0.7. Ahora vamos a ver estos dos que tenemos acá, que son los enlaces formados entre el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces, si nos fijamos, el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. O sea que en este caso nos quedaría 3 menos 2.1. Esto nos daría que la diferencia de electronegatividad es de 0.9. Y este sí ya es mayor que 7. O sea, si aquí mencionábamos, si la electronegatividad es
mayor que 0.7, pero menor que 1.5, el enlace es considerado un enlace covalente polar. Así que estos dos enlaces que nosotros tenemos aquí, este y este, serían ejemplos de enlaces covalentes polares. ¿Qué quiere decir eso? Que este nitrógeno tendría una carga parcial negativa porque es el que tiene mayor electronegatividad, mientras que este hidrógeno tendría una carga parcial positiva y este hidrógeno también tendría una carga parcial positiva. Estos cuatro enlaces son no polares dentro del mismo compuesto. De hecho, este compuesto ahí solo por cultura general, ¿verdad? No es que ustedes se lo quieran. Eso saber. Este compuesto se llama metilamina. Es un solo compuesto. Es un solo compuesto, pero que tiene 6 enlaces, ¿verdad? De esos 6 enlaces, 4 son no polares y 2 de esos son polares. Aunque los 6 enlaces en total son enlaces covalentes, ¿verdad? Pero son de diferentes tipos. No sé si queda claro, Jorge, o hay alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Más o menos. O ya se fueron y me dejaron hablando. Yo creo que sí, ¿verdad? Que ya se fueron. No, sí estamos bien. Aquí estamos. Aquí está, igual. Ok, bueno. Bien, entonces el último enlace que nos hace falta por ver es el enlace metálico, ¿verdad? Que habíamos mencionado en sí, realmente no es un enlace químico, ¿verdad? Porque, bueno, todos los, bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de los ejemplos que hemos visto ahorita de compuestos, en los cuales hemos hablado de los enlaces químicos, hemos mencionado que se van a formar entre dos elementos diferentes, ¿verdad? En el caso de este tipo, ¿verdad? De fuerza que hay entre los metales, pues ocurren solamente cuando hablamos de un solo tipo de metal, ¿verdad? Entonces ahí es donde hablamos, por ejemplo, tenemos un alambre de cobre. Entonces en ese alambre de cobre hay miles de millones de átomos de cobre. ¿Cómo se encuentran esos átomos de cobre uno con respecto al otro? Es lo que suele denominarse con este término, ¿verdad? De enlace metálico, porque como hay miles de millones de átomos de cobre en un alambre de cobre, entonces por eso es que a veces se suele utilizar, ¿verdad? Este término de enlace para referirse a cómo es que se encuentran unidos entre sí esos átomos dentro de un mismo metal, ¿verdad? Pero realmente, como ya mencionábamos, pues no puede clasificarse como un enlace entendido como esto, ¿verdad? Del iónico y del covalente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de los metales? Pues ya habíamos mencionado algunas de las propiedades físicas de los metales, le habíamos dicho, ¿verdad? Los metales, bueno, son buenos conductores del calor, son buenos conductores de la electricidad y una de las propiedades químicas que habíamos mencionado era que tienden a perder electrones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en el cesio, ¿verdad? Que era un elemento que hablábamos, ¿verdad? Que se encuentra en el período 6, entonces ese electrón de valencia del cesio está súper lejos del núcleo. Ya ese núcleo positivo casi no tiene acción, casi no tiene dominio, casi no tiene efecto sobre ese electrón, ¿verdad? De manera que en los metales, entre mayores su carácter metálico, porque si se recuerdan, esa es una propiedad que habíamos hablado, ¿verdad? De los elementos, ya habíamos dicho. El carácter metálico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, entre más a la izquierda, más abajo estén los elementos, mayor va a ser su carácter metálico, ¿verdad? Es decir, su enlace metálico va a ser más fuerte. ¿Y qué características tienen estos elementos que están más a la izquierda, más abajo, que tienen sus electrones bien alejados del núcleo, ¿verdad? De tal forma que realmente en estos elementos con mayor carácter metálico se genera
una nube de electrones libre, o sea, o separada, ¿verdad? De lo que es los átomos. De manera que esta nube, dijéramos, esta corriente, en algunos libros y en algunas páginas de internet se habla de un mar de electrones que se mueven libremente entre lo que son los núcleos cargados positivamente, ¿verdad? Esta es una imagen que suele utilizarse, ¿verdad? Para representar eso que les acabo de mencionar ahorita. Estas esferas de color amarilla representarían los núcleos positivos, pero en un metal esos electrones de valencia están como estamos diciendo, ¿verdad? Que el carácter metálico va aumentando a medida vamos descendiendo en la tabla periódica y recordemos que cada periodo se relaciona con un nivel. Entre más abajo estamos, esos electrones de valencia están en un nivel más alejado del núcleo, de manera que se encuentra de cierta forma libre. Los electrones se mueven libremente entre los átomos, entre los núcleos, ¿verdad? Positivos. Y eso hace que de hecho nosotros hablemos que realmente en el enlace metálico no vamos a tener estos electrones que van a estar libres porque son los electrones de valencia que están en los niveles cada vez más alejados del núcleo. Esos electrones de valencia de los metales se encuentran moviendo libremente, ¿verdad? Y eso es lo que hace que los metales sean buenos conductores de la electricidad, ¿verdad? Porque realmente la electricidad se conduce a través de las cargas, ¿verdad? Es decir, lo que hace, ¿verdad? Que pueda fluir la electricidad a través de un medio, en este caso de un cable, por ejemplo, como pensando en un cable de cobre, es ese hecho de que ese alambre de cobre tiene cada átomo de cobre tiene sus electrones de valencia separados del átomo, moviéndose libremente, ¿verdad? Como un mar, como si fueran olas que pueden fluir, ¿verdad? Entre los núcleos. Y entonces, como de alguna manera, así, esto, por eso le hago así, ¿verdad? Entre comillas, dijéramos como que esos átomos han perdido ciertos electrones, ¿verdad? Han perdido porque se están moviendo. Aquí porque yo no tengo una animación, ¿verdad? Pero realmente estos electrones nosotros tendríamos que estarlos viendo como mover de un lado hacia otro, de manera que un electrón de valencia de este átomo de oro, por ejemplo, pueda andar por acá, es decir, separado de él, por lo que, como se encuentra separado, pues este átomo de oro tendría una carga positiva, ¿verdad? No es que los han perdido como en el enlace iónico, que en el enlace iónico un metal los pierde, pero hay un no metal que los gana. En este caso no, estamos hablando de un alambre de cobre que es un cobre puro, dijéramos, es decir, no hay ningún otro elemento ahí, está el cobre, el silitio, bueno, miles de millones de átomos de cobre, ¿verdad? Pero esos átomos de cobre están cargados positivamente porque sus electrones de valencia se encuentran libremente, ¿verdad? Moviéndose entre, eh, entre ellos, ¿verdad? Y eso es lo que hace que tengan, pues como les mencionaba, estas propiedades, ¿verdad? Como es el hecho de de que puedan conducir la electricidad o lo que ya mencionábamos también, ¿verdad? De que se les pueda dar forma, que nosotros podamos golpear. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros viniéramos aquí y donde están viendo ustedes aquí el cursor, yo viniera con un martillo y lo golpeara, este pedazo de oro, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Lo que pasaría es que los electrones, junto con los átomos, se desplazarían. Es decir, lo único que estaríamos es como bajándolos de nivel, pero no se rompería ningún enlace, porque realmente ahí no hay enlaces entre ellos, ¿verdad? Lo que hay son estas diferencias, ¿verdad? Entre estos electrones bien libres, moviéndose entre átomos positivos, ¿verdad? Entonces, propiedades como la maleabilidad, por ejemplo, la alta conductividad eléctrica, están relacionados con este hecho, ¿verdad? Que se presenta esta naturaleza que, como les digo yo, algunos autores lo denominan como enlace metálico, pero que realmente, pues como podemos ver, no es que estén, ¿verdad?, enlazados entre sí, sino que es como una característica de ellos, ¿verdad?, por su estructura, su configuración, ¿verdad?, electrónica. Bien, no sé si queda claro lo del enlace metálico.
¿O hay alguna duda? Oye, ¿estamos claros? ¿O hay alguna duda? Sí, todo bien, claro. Ok, bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Estoy abriendo el libro, entonces, bueno, esta parte, ahorita ya se lo voy a contar. Esta parte del enlace químico es el capítulo 8 del libro que yo les había compartido, ¿verdad? Entonces, creo que ahora sí están viendo el libro, o todavía no. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, como les decía, es el capítulo 8 del libro, ¿verdad? Que es lo correspondiente al enlace químico. Entonces aquí, si se fijan, pues les repasan lo que yo ya les he mencionado así rápidamente, lo que son bueno, yo les había dicho que se llamaban estructuras de Lewis, dependiendo, ¿verdad?, del libro o de la página en internet que le encuentren, me pueden encontrarla como estructuras de Lewis o símbolos de Lewis. Y habíamos dicho que estos símbolos lo que hacen es que representamos al elemento al símbolo, perdón, del elemento, y alrededor de él representamos a los electrones de valencia como puntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nos hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Son correctos estos símbolos de Lewis para el cloro? Y entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues fijarnos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de la derecha, el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué habríamos o qué tendríamos que tener más o menos presente aquí para nosotros poder hacer correctamente la estructura de Lewis? Pues es tener en nuestra mente la configuración electrónica, ¿verdad? Entonces aquí, si nosotros nos venimos aquí a nuestra pizarra que estamos utilizando, pues tendríamos que el cloro con número atómico igual a 17, pues bueno, ya sabemos que tendría la configuración del neón, el gasnolo que está antes que él, que tiene 10, y que bueno, en el caso del neón se llenó el nivel 2, entonces tendríamos 3 S2, 3 P5, porque en el neón tenemos 10 electrones, más 2 serían 12, más 5 serían los 17. Y si se recuerdan, pues habíamos dicho, ¿verdad? Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel, que para el caso del cloro sería el nivel 3. Entonces, ¿cuántos electrones habrían en el nivel 3? 2 más 5 serían 7. Por lo que esta estructura que estábamos viendo ahí, leyendo en el libro, sería incorrecta, ¿verdad? Porque ya hemos dicho, el cloro tiene 7 electrones de valencia, mientras que esta que nosotros tenemos acá solamente tiene 5. Aquí ante esta pregunta, ¿verdad? ¿Son correctos todos estos símbolos de Lewis para el cloro? Pues tendríamos que decir que este no es correcto, porque en la estructura de Lewis representamos los electrones de valencia. Creo que por aquí está, ¿verdad? Los electrones implicados en el enlace químico son los electrones de valencia, ¿verdad? Y bueno, este químico nos dicen, ¿verdad? El símbolo de Lewis para un elemento consiste en el símbolo químico del elemento más un punto por cada electrón de valencia. Entonces, si el cloro tiene 7 electrones de valencia, esta estructura que tenemos acá, que solamente tiene 5, sería incorrecta. Y tendríamos que estar de acuerdo que estas dos serían correctas. No importa, ¿verdad?, que nosotros dejemos este cloro solito del lado derecho, o que lo dejemos aquí abajo,
o lo pudiéramos haber dejado del lado izquierdo o lo podríamos haber colocado en el lado de arriba. No importa porque el número de electrones está correcto. ¿Sí o no? ¿Entienden? ¿Por qué el de la derecha? ¿Por qué este está malo y estos dos sí están buenos? Sí, Lick, entendemos. Bueno, muy bien. Luego habíamos dicho que los elementos ganan, pierden o comparten electrones para cumplir con dos reglas, ¿verdad? Que les había puesto ahí en la presentación. Bueno, ahí cuando ustedes la revisen, pues ahí se fijarán que con eso comenzamos el tema, ¿verdad? Hablando acerca de la regla del dueto, que únicamente decíamos se cumple para el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio y el boro, ¿verdad? Y para los demás se cumple la regla del octeto, ¿verdad? Entonces esta regla, aquí la pueden leer, nos dice, ¿verdad? Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta que se encuentren rodeados por 8 electrones. ¿Y de dónde vienen esos 8 electrones? Porque habíamos dicho que quienes tienen 8 electrones en su nivel de valencia, pues son los gases nobles, ¿verdad? Y por eso decíamos, los metales los elementos ganan, pierden o comparten electrones buscando parecerse, ¿verdad? A ese gas noble más cercano de. Bueno, entonces aquí les comienzan a hablar en la sección 8.2 acerca de lo que es el enlace iónico, que bueno, ya nosotros pues ya lo habíamos explicado, ustedes ya hicieron, ¿verdad? De hecho, esa simulación, ese laboratorio de simulación que les mencionaba yo, así que yo esperaría que pues no hubiera problema, pero si acaso, pues aquí solamente para que ustedes se vayan ubicando. Luego la sección 8.3 les habla acerca del enlace covalente, que ya dijimos que se comparten los electrones. Si se fijan, aquí está justo la que habíamos considerado nosotros, ¿verdad? Hace unos minutos, ¿verdad? En el caso del hidrógeno, que decíamos que dos átomos de hidrógeno pueden unirse entre sí, ¿verdad? Para formar una molécula de hidrógeno, o por ejemplo, en el caso de dos átomos de cloro, también, ¿verdad? Podrían enlazarse entre sí para formar pues una molécula más estable, ¿verdad? Y entonces aquí pues esto se utilizaron también en la simulación de las estructuras de Lewis, ¿verdad? Para representar esas estructuras. Y bueno, ya decíamos, este par de electrones que se comparten podrían ser reemplazados, ¿verdad? Por una linita que representa, o por un guión, ¿verdad? Que representa, pues en este caso, al enlace, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay unos ejercicios que ya están resueltos. Estos, pues, valdría la pena que ustedes los hicieran. Y también hay unos ejercicios de práctica, pero que ya tienen las respuestas, ¿no? Y bueno, lo único que quería que leyéramos para que concluyéramos es que nosotros solo habíamos considerado el caso de lo que se denominan enlaces sencillos, ¿verdad? Es esto que podemos, ahorita que les acabo de subrayar. Cuando se comparte un par de electrones, cuando se comparte un solo par de electrones, se forma un enlace covalente sencillo, que en general se conoce como enlace sencillo, ¿verdad? Pero también es posible tener el caso de lo que se conocen con el nombre de enlaces dobles, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos leer. Cuando se comparten dos pares de electrones, se dibujan dos líneas en las estructuras de Lewis, como estas que vemos aquí, y esas representan un doble enlace, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este ejemplo del compuesto que se forma entre el carbono y el oxígeno, que lo vamos a considerar aquí en la pizarra que estamos utilizando. Entonces, ¿qué pasa en el caso del carbono y el oxígeno? Entonces, bueno, si tenemos el carbono, pues el carbono con número atómico igual a 6, tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p2. El carbono tiene entonces a partir de su configuración electrónica 4 electrones de valor.
se quiere parecer al gas noble que le sigue, que es el neón, que tiene 8, pero él solo tiene 4, ¿verdad? O sea que le hacen falta 4. Sí, se combina con el oxígeno, y aquí solo para que puedan verlo con mayor claridad. Entonces el oxígeno con número atómico igual a 8 tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p4. El oxígeno tendría 6 electrones de valencia, ¿verdad? Aquí está representada por esos 6 puntos. A él le hacen falta 2 porque quiere tener 8, ¿verdad? Y el otro oxígeno también tendría 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se fijan, como ya les decía, no importa dónde quedan esos electrones que están solos, si pueden quedar a la izquierda, abajo, a la derecha o arriba, no importa, ¿no? Pero bueno, entonces esto que nos hace pensar que, bueno, a él le hacen falta 2 para tener sus 8, a este le hacen falta 4 para tener sus 8 y a este también, ¿verdad? Entonces aquí, para que este tenga sus 8, tendría que compartir 2 con este átomo de carbono. Entonces aquí lo voy a borrar, solo para que lo representemos mejor. Entonces, ¿qué pasaría? El carbono compartiría 2 de sus electrones con 2 de los electrones del oxígeno, ¿verdad? De manera que aquí, pues, nosotros tendríamos, ¿verdad? Y si nosotros pensamos en los enlaces, un enlace lo formarían este par de electrones y el otro enlace lo formarían este par de electrones, ¿verdad? De manera que 2, 4, 6, 8, este oxígeno tendría 8 electrones a su alrededor. Aquí este carbono tendría 2, 4, 5, 6, todavía le hacen falta 2. Entonces, ¿qué ocurriría? Con este oxígeno ocurriría lo mismo de este lado. Este oxígeno compartiría 2 de sus electrones con 2 electrones del carbono, ¿verdad? De manera que aquí, nuevamente, este par formaría un enlace, mientras que este otro par representaría otro enlace. Entonces, ¿cuántos electrones tendría el carbono a su alrededor? 2, 4, 6, 8. Este oxígeno tendría 2, 4, 6, 8. Y este oxígeno también tendría 2, 4, 6 y 8, ¿verdad? Todos ellos estarían entonces ya con su configuración más estable, que serían los dos con su objeto. Y entonces, ¿cómo representaríamos nosotros a esa molécula? A esa molécula la representaría. Bueno, aquí si se fijan, cada uno de estos oxígenos sí queda con, bueno, ahí me van a disculpar si no me queda tan bonito, pero cada uno quedaría con 2 pares, ¿no?, de electrones para cumplir sus 8, ¿no? Entonces aquí tendríamos que, a diferencia de este hidrógeno, donde decíamos que están unidos por únicamente un par de electrones, por un enlace sencillo, ya estos que tenemos aquí estarían unidos por 2 pares, ¿verdad?, de electrones, que son los que miramos acá. Y entonces diríamos que el enlace, pues es un enlace doble en ese caso. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Entendimos esto de lo del enlace doble? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, y así como tenemos enlaces dobles, podríamos tener
enlaces triples, ¿verdad? Entonces un enlace triple se forma cuando no se comparte un par ni dos, sino que se comparten tres, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver que se están compartiendo tres pares de electrones. Al momento de representarlo, pues entonces lo representaríamos por tres enlaces, ¿verdad? Y esos tres enlaces recibirían el nombre de enlace triple. Bueno, aquí está lo de la polaridad de enlace y la electronegatividad, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Lo que es el enlace covalente polar, el enlace covalente no polar. Aquí también les aparecen las electronegatividades, pero bueno, ahí me... En el caso de ver los valores, me parece que se ven mejores en blanco y negro, pero bueno, aquí también, esta también le sirve, ¿verdad? Aquí están todos los valores, si se fijan, son los mismos valores, ¿verdad? No varían. El nitrógeno tiene una electronegatividad de 3, el carbono de 2.5, el hidrógeno de 2.1. Así que y aquí está lo de las restas que les decía yo, ¿verdad? Que hace que se clasifique como un no polar, como un polar o como un iónico. Entonces, si se fijan, todas estas secciones son los mismos que acabamos de ver. Y aquí está miren, esta es yo traté de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Por eso les decía, es una letra delta, minúscula, ¿verdad? Así es como se representa el hecho de que en los enlaces covalentes polares, el término polar hace referencia a estos momentos, ¿verdad? Tener estos dos polos que se representan así de esa forma. Bien, entonces esa sería la sección 8.4. Aquí les hacen una diferencia, ¿verdad? Entre lo que son los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Y bueno, nosotros estas representaciones de las estructuras de Lewis las hemos también ido tratando de hacer. Así que ahí ustedes las pueden ir leyendo. Lo de las cargas formales, esta parte sí no. Con ustedes no se pretende, ¿verdad? Que ustedes puedan asignar las cargas formales. Pero bueno, y esto. Entonces serían esas primeras 4 secciones del capítulo 8. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y la última que nos hace falta pues es la correspondiente al enlace metálico, solo para que ahí lo tengan ahí anotado ustedes. Ah, bueno, pues no, aquí no les hablaba de enlace metálico, o creo que ya lo había mencionado, no, ya, no, creo que aquí no, este autor creo que solo habla del covalente y del... Pues bien, estamos listos para hacer nuestra evaluación de esto del enlace covalente. Solo les voy a dejar unos ejercicios que, bueno, para que no estemos conectados tanto tiempo, entonces por eso les quería explicar lo de la estructura del libro. Ustedes pues ya lo leen por su cuenta, pues yo ya les he explicado. De hecho, si ustedes solo voy a dejar que presentar un ratito y voy a volver a la presentación, pero para que quede claro, ¿verdad? La presentación ya la concluimos. Aquí, si ustedes se fijan, ya si yo le doy más, pues ya no se... no, perdón, sí, están estos ejercicios, pero en cuanto al contenido, ya no queda más, ¿verdad? Sino que ya estos ejercicios los vamos a hacer ahorita, pero quería que solamente son 3. Entonces quería dejarlos de libro, ya realmente con esto ya concluiríamos, ¿verdad? Lo que es el tema del enlace químico. Pues bueno, como les decía, lo que quiero es dejarles los ejercicios del libro, porque estos que vamos a hacer ahorita, pues los vamos a repasar nosotros antes de desconectarnos. Pero sí van a quedar unos para que me los suban a la plataforma, ¿verdad? De estos del libro. Entonces, bien, sería este ejercicio 8, bueno, de la parte del enlace iónico, sería este ejercicio, voy a apuntar yo porque me van a olvidar. Voy a buscar sería este ejercicio, el 8.17. Sobre
el enlace iónico, luego del enlace covalente van a ser este problema 8.39. Utilizando solo la tabla periódica como guía, seleccionen un átomo más electronegativo. Y el ejercicio 8.42, que les dice clasifique los enlaces de cada uno de los siguientes conjuntos en orden de polaridad creciente. Entonces, bueno, en orden de polaridad creciente quiere decir que tendrían que ordenarlo de el no polar al más polar, ¿verdad? Y entonces, obviamente, ¿cuál va a ser el más polar? Como ya decíamos, el enlace va a ser covalente polar cuando la diferencia de electronegatividad sea menor que 1.5, pero mayor que 0.7, ¿verdad? Entonces, si un compuesto tiene, bueno, vamos a tomar estos que estábamos viendo, de hecho, que habíamos estado viendo en la pizarra, para poderles explicar ese ejercicio. ¿A qué se refiere, verdad? En el orden de polaridad creciente. Pues bueno, nosotros habíamos considerado esto, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en este compuesto entre el cloro y el hidrógeno, la diferencia de electronegatividad nos daba 0.9. Y aquí, en el caso de estos enlaces entre el oxígeno y el hidrógeno en el agua, la diferencia de electronegatividad nos había dado de 1.4. Entonces, entre estos dos, ¿cuál sería más polar? Pues sería más polar este, porque la diferencia de electronegatividad es mayor. Y este sería menos polar. Es decir, yo les hubiera puesto, van a redondear, el HCl, el agua, y les hubiera puesto el hidrógeno. Entonces, ¿qué sucedía en el caso del hidrógeno? ¿Cuánto nos daba la diferencia de electronegatividad? Nos daría 0. Entonces, para ese, en orden creciente, entonces, ¿cuál sería el menos polar? Pues obviamente, el menos polar sería el que no es polar. Luego, ¿quién iría? El cloruro de hidrógeno, porque el cloruro de hidrógeno nos había dado que la diferencia de electronegatividad era 0.9. ¿Y cuál sería el compuesto más polar de estos tres? Pues el compuesto más polar de estos tres sería el agua. Entonces, eso es lo que se les está pidiendo en ese problema 8.42. Que ordene esos compuestos por orden creciente de polaridad, del menos polar al más polar. ¿Queda claro, joven? De lo que se les está pidiendo en ese. Sí, Ok, muy bien. Entonces, como les Sí, decía, licenciada. ese era el problema 8.42, ¿verdad? Y pues, bueno, esos serían los únicos. Ya si ustedes se fijan, lo demás es lo que decíamos que no íbamos a cubrir de ese capítulo. O sea que esos tres les quedarían de tarea para que los respondan en hoja aparte. Y bueno, para concluir, entonces tendríamos esto que tenía en la presentación, así a manera de repaso. Ahorita les comparto la presentación de vuelta. Pues a ver si estamos listos para la evaluación de este tema o no. Pues a ver, a partir de la tabla anexa, o sea, esa que están viendo ahí, y sus conocimientos, ¿cuáles moléculas presentarían enlace covalente? Las moléculas A, B, B, C, D, E y HF, entonces aquí se fijan los elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, AB tendrían que considerar, ¿verdad? Luego BC, la diferencia. Luego DE, la diferencia. Luego HF, la diferencia. O las moléculas A2, F2, G2, Fe. O las moléculas AB, CD, GC, DG. O las moléculas BD, FB, FH, F. Bueno, entonces les doy unos minutos para que
lo hagan ahí. Tienen que hacer los cálculos, ¿verdad? Porque la pregunta es cuáles moléculas presentarían enlace covalente. Ahí les recuerdo que el enlace covalente, decíamos, es cuando la diferencia de electronegatividad, no, aquí está. El enlace covalente es cuando la diferencia de electronegatividad es menor que 1.5. En esta pregunta se les está preguntando por un conjunto, ¿verdad? Entonces tienen que calcularlos para todos. O sea, los 4 tendrían que tener electronegatividades, tendría que tener diferencias de electronegatividades menor que 1.5. O existe la última opción, ¿verdad? Que ninguna de las anteriores sea correcta. ¿Por qué les quise presentar de estas preguntas, jóvenes? Porque, por lo que les estaba mencionando, como ya estamos concluyendo este tema, esta evaluación del enlace covalente va a ser en línea. Entonces no van a poder, o sea, no les puedo poner en un examen donde ustedes me dejen los cálculos. Entonces les voy a hacer preguntas que implican cálculos como esta, pero que se contestan en forma de selección. Entonces es más o menos para irlos preparando, ¿verdad? Para lo que sería un cuestionario en plataforma. Yo hubiera querido que hoy se hubieran conectado todos para que pudiéramos platicar esto, porque no sé si ya todos han contestado cuestionarios en plataforma o no. Si no, Sí, sí, ok. Bueno, creo que no todos, pero los que no se conectaron creo que son los que no han conectado, los que no han contestado, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, ustedes traten de responder el ejercicio. Y, perdón, me dicen cuál creen que sería la respuesta correcta. A, B, C, D o E. Ajá, bueno, y entonces usted, A y B sería un compuesto polar, B, perdón, sería un covalente o no. ¿Qué dicen? sí. Ajá, A, B sería un covalente, ¿verdad? Porque la diferencia de electronegatividad nos daría 0.5. BC También. también, ¿verdad? BC también sería un covalente, muy bien. DE También. Sí. DE también. Ajá. ¿Y HF? No. Ajá, HF ya no, ¿verdad? Porque HF nos quedaría de 3.8, o sea que no podría ser ese inciso A, ¿verdad? Porque lo que nos están preguntando es cuáles moléculas presentarían enlace covalente. Enlace covalente, todas tienen que tener enlace covalente, o sea que muy bien. El inciso A no sería. El inciso B, A2, sería covalente. Sí, ¿verdad? Porque la diferencia nos daría 0, exactamente. Entonces 0 es menor que 1.7. Muy bien. F2 también sería covalente porque también nos daría 0, ¿o no? Y 0 es menor que 1.7. Sí, ¿verdad? Y G2 también sería covalente. Porque G2, entonces, ¿cómo nos quedaría?
2 menos 2 nos daría 0 y 0 también es menor que 1.7. Pero, ¿qué pasa en el caso de F? Sí estamos claros que A2, F2 y G2 son covalentes, ¿verdad ustedes? Porque la diferencia de electronegatividad nos da 0 y 0 es menor que 1.7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ok. Y Fe, esa sería iónico, ¿verdad? Porque la diferencia de electronegatividad en Fe nos da 3.2. Entonces sería mayor que 1.7, por lo que el compuesto sería covalente. Fe sería iónico, perdón. No sería covalente, sino que sería iónico. O sea que tampoco puede ser B. Bueno, y en el inciso C, ya habíamos hecho AB. Ya habíamos dicho que era covalente, ¿no? CD sería covalente. Sí, sería como... Sí, ¿verdad? CD sería covalente porque 2.2 menos 1.5 nos daría 0.7. GC sería covalente. Da 0.5, entonces sí es covalente. Ajá, nos da 0.5, sería covalente, muy bien. Y DG creo que no lo habíamos hecho. ¿Cuánto sería la diferencia de DG? Sería 2, ¿verdad? ¿O no? Perdón, no, DG no. 0.2. 0.2, perdón. Sí, no, yo estaba haciendo verdad, pero no. Sí, DG sería covalente. Entonces todas serían covalentes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? BD es covalente. Ah, no. ¿En cuál estamos? No, estamos en el C, ¿verdad? AB, habíamos dicho, era covalente. CD es covalente. GC es covalente. Y DG es covalente. ¿Sí o no? O sea que la respuesta correcta sería el inciso C. Sí. ¿Entienden, jóvenes? Porque así sería el tipo, Sí. el problema tipo cuestionario de la plataforma, ¿no? Sería la forma de evaluar prácticas en forma de pregunta de teoría. Bueno, esta es otra pregunta, ¿verdad? Así, ¿verdad? Tipo examen. ¿Cuál de los siguientes pares de familias de la tabla periódica pueden formar más fácilmente un enlace iónico? Entonces, bueno, este ejercicio que hacíamos antes era, si usted conoce los valores de la electronegatividad, entonces calcule la diferencia, ¿verdad? Y habíamos dicho, si la diferencia de electronegatividad es mayor que 1.7, el compuesto es iónico. Si es menor que 1.7, es covalente. Si conoce los valores. Pero si no conoce los valores, entonces también ya habíamos dicho por acá que el enlace covalente ocurre entre elementos no metálicos. Mientras que el enlace iónico, lo habíamos dicho, ocurre entre un elemento no metal y un metal. Entonces eso es otra cosa, ¿verdad? Otra forma, si no conocemos las electronegatividades, sino que lo único que tenemos a mano es la tabla periódica, usted puede responder. Entonces, ¿se acuerdan de aquella regla, aquella escalera, ¿verdad? Que les había dicho que tenían que dibujar en su tabla periódica. ¿Se acuerdan? ¿O no la dibujaron? Pues para esta evaluación también tienen que tener ahí su tabla periódica a mano, ¿verdad? Aunque sea a través de la plataforma, pueden tener ahí, ¿verdad? Su tabla. Pero obviamente, familia 1A con 1A, ¿qué son? Metales, los dos, ¿verdad? Entonces, si acaso en este inciso A, ¿qué tipo de enlace sería? Enlace metálico, porque serían del mismo tipo, ¿verdad? Entre la familia 2A y la 8A, ¿qué dijimos que ocurría con los gases nobles? ¿Van a ganar los gases nobles electrones o van a perder?
O más bien todos se quieren parecer a ellos porque ellos ya están completos. Todos se quieren parecer a él. Todos se quieren parecer a ellos, ¿verdad? O sea que por eso no podría ser el B, porque el grupo 8A, o sea, no, ¿verdad? Por eso, aunque sean, porque aquí hay que tener ese cuidado, ¿verdad? El 8A son no metales, pero son no metales que ya están llenos, porque ya decíamos, los elementos ganan, pierden o comparten porque quieren parecerse al gas noble que está más cerca de ellos. Pero ellos ya están bien, ¿verdad? Ya están tranquilos porque se encuentran en esas condiciones, ¿verdad? Bueno, familia 1B con 2B, pues ahí seguimos estando del lado izquierdo de la tabla periódica. 1B son metales y 2B también son metales, ¿verdad? Porque recordemos que aquí la pregunta que nos están haciendo es cuáles de los siguientes padres de familia pueden formar más fácilmente un enlace iónico. Ya decíamos, el enlace iónico se forma entre un metal y un no metal. Entonces, A, B y C no podrían ser. El B podría ser. Uno A, ¿qué son? ¿Metales o no metales? Metales. Metal. ¿Y 7A qué son? ¿Qué son 7A? No metales. O sea No que metales. ya, ajá, no metales. O sea que ese sería el par que sí formaría un enlace iónico. Porque el grupo 1A son metales y el grupo 7A son no metales. Porque ya decíamos, el enlace iónico se va a formar entre un metal y un no metal. Sí, van entendiendo. Sí. Ok, bueno. Y esta es otra forma, ¿verdad? De preguntar. Un átomo presenta la siguiente configuración electrónica en su estado fundamental. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. ¿Qué tipo de enlace es más probable que forme? Pues bueno, primero habría que encontrar, ¿verdad? ¿Quién es ese elemento y dónde se encuentra en la tabla periódica? Y dependiendo de eso, ve. Entonces, ¿quién es ese elemento? Aluminio. Muy bien. Este elemento es el aluminio, ¿verdad? Tenemos 2 y 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 1 es 13, ¿verdad? Entonces es el aluminio. ¿El aluminio qué es? ¿Un metal o un no metal? Es un metal, ¿verdad? Sí, ahí es donde había que tener cuidado con lo de donde dibujamos la escalera. El aluminio sigue estando, ¿verdad? Del lado izquierdo de esa escalera, ¿verdad? Entonces, el aluminio es un metal. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo perdón, cuál sería la respuesta correcta en ese caso? Miren que ahí nos están diciendo en su estado fundamental. Entonces, ¿qué quiere decir eso de su estado fundamental? Que está solito. Está solito. Entonces, un enlace metálico. Entonces sería un enlace metálico. Muy bien, muy bien. Porque diferente hubiera sido que nos hubieran dicho, un átomo con la configuración tal se combina con el átomo con configuración tal, y entonces ustedes tendrían que haber comparado los dos átomos y ver qué es lo que puede ocurrir, ¿verdad? Pero en este caso que se encuentra que nos dicen que está en su estado fundamental y que este término fundamental hace referencia a que está él solo, pues sería el enlace metálico.
Muy bien. Bueno, y hoy sí, con eso ya concluimos la presentación. Bueno, entonces la pregunta está, ¿hacemos la evaluación mañana o hacemos la evaluación el lunes? ¿Qué dicen? Bueno, como ustedes fueron los que se conectaron, ustedes son los que tienen. No, perdón, no puede ser mañana. Ay, acaso me acordaba de Anthony y de Christopher. No, la evaluación. Ay, Dios. Miren, si yo vi a esos muchachos todavía el lunes, no, la evaluación la vamos a dejar para el miércoles, para el otro miércoles. Aunque ya concluimos, o sea, mañana iniciaríamos con la siguiente unidad. Lo vamos a dejar para el otro miércoles. Hoy es 12, sería 19. Bueno, si ya volvimos a la universidad de aquí al otro miércoles, pues sería presencial, ¿verdad? Si no hubiéramos regresado, pues sería en la plataforma.